Hola, soy Chris Vance. Bienvenidos a The Network, donde hablamos con los protagonistas de la actualidad, los titulares. Las elecciones de Turquía del 7 de junio serán una prueba para la democracia del país y su integración en la UE. La represión contra la oposición no gusta en Bruselas. El informe de la Unión Europea sobre las reformas de Turquía señala mejoras, pero acusa al gobierno de socavar los derechos humanos y la libertad de prensa. Las negociaciones de adhesión han ido lentas. ¿Puede la UE seguir siendo ambigua sobre su inclusión y esperar que Turquía reforme? ¿Cómo pueden las elecciones cambiar las relaciones UE-Turquía? ¿Cuán importante es Turquía para la UE y la región como fuerza estabilizadora para los gasoductos? ¿Pueden los intereses comunes romper la resistencia a la entrada de Turquía en la Unión Europea? En esta edición de The Network, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Selim Genel, embajador de Turquía en la Unión Europea, que calificó en una reciente entrevista las relaciones bilaterales como basadas en la desconfianza, la frustración, la desilusión y el desencanto. Katy Piri, socialista holandesa, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, también es una de las ponentes del informe sobre los avances en Turquía. Y Amanda Paul, analista senior del Centro de Política Europea y experta en política interior y exterior de Turquía. Bienvenidos. Una pregunta para todos, empezando por Selim. El presidente Erdogan quiere reescribir la Constitución para crear un presidencialismo de corte turco. ¿Cómo afectará eso a la entrada de Turquía en la Unión Europea? Primero, muchas gracias por traernos aquí. No creo que afecte mucho porque ya sea un sistema parlamentario presidencialista, la UE no se preocupa por eso. Mientras hagamos reformas y entremos en los estándares de la UE, el sistema no importa. No creo que influya. Katy, ¿está de acuerdo? En general, sí. En Europa hay de los dos tipos, presidencialista y parlamentario, y ambos pueden ser democráticos. Lo que es muy importante es que haya un cambio en la Constitución, con más reformas para que haya más democracia, porque un sistema presidencialista no es más democrático porque sí. Amanda, ¿qué opina? Creo que pueden empeorar las relaciones porque la concentración de poder en manos de este presidente, con sus antecedentes, puede debilitar la democracia y las libertades. Selim, ¿qué contesta a eso? Creo que no deberíamos precipitarnos prejuzgando el resultado. Primero tenemos que ver el resultado de las elecciones y el sistema constitucional que tendremos. Al final la gente votará. El partido procurdo HDP puede arruinar el proyecto de Erdogan de un gobierno monocolor. Los ataques contra los partidos de izquierda se han multiplicado, incluso con bomba. ¿Es realmente una elección justa, Katy? Turquía siempre ha tenido elecciones libres y justas. Lo que hace a esta diferente es que el HDP quiere presentarse como partido y eso significa que debe superar el 10%. Eso hace de estas elecciones algo diferente. Amanda, ¿libres y justas hasta ahora? Creo que cambiará el juego tener al HDP en el Parlamento, pero libres y justas, uno se pregunta sobre si las reglas son justas. El resto de partidos, a diferencia del AKP, no tienen esa exposición mediática, lo que creo que cuestiona si las reglas son justas. Selim, ¿qué piensa? Veamos cómo el AKP llegó al poder. En 2002 no se les conocía y el establishment estaba ahí. Y aún así ganaron. Está probado que las elecciones en Turquía desde 1950 han sido justas. ¿Cómo afectará el resultado de estos comicios a las conversaciones con la UE, Katy? Sea un gobierno de un solo partido o de coalición, tendrá que haber voluntad de continuar en el camino reformista. Eso es lo más importante. Amanda, ¿qué piensa? ¿Cómo puede afectar esto a las conversaciones que hasta ahora no han ido tan bien? Estoy de acuerdo con eso, pero creo también que hace falta un cambio desde la UE, porque hay países de la Unión que han bloqueado el proceso, lo que ha tenido un impacto muy negativo y ha dejado una gran frustración en Ankara. La resolución del Parlamento Europeo sobre los progresos ha quedado empantanada por enmiendas, lo sabe bien Katy. La votación se ha pospuesto hasta junio. ¿Puede afectar a las conversaciones sobre la adhesión? Felicita a Turquía por sus esfuerzos para arreglar el problema kurdo y su apoyo a los refugiados sirios, pero critica lo que llama la interferencia del gobierno en la justicia y la censura de las redes sociales. ¿Cómo responde a eso, Selim?
En justicia con Katie, creo que ha intentado hacer un informe equilibrado, pero no es fácil porque tiene que atender a todo tipo de partidos políticos y ahora hemos visto un deterioro en ese informe. Pero creo que Turquía ha sido apartada del juego. No responderemos a ninguna acusación que venga de una sola parte. ¿Katie cree que el informe es injusto con Turquía? Refleja muy bien el sentimiento de este Parlamento de cómo vemos nosotros la situación en Turquía. Espero que este informe sirva para poder hablar con el pueblo turco y con los políticos turcos. Pasemos a otro asunto, la violencia contra las mujeres. Hubo casi 300 asesinatos el año pasado. Una concursante de la televisión fue asesinada por su exnovio que supuestamente le disparó en la cabeza. ¿El gobierno hace lo suficiente para prevenir esta violencia? Amanda. Históricamente, Turquía siempre ha tenido el problema de la violencia contra las mujeres, pero se han dado pasos por parte del gobierno para aplacarla. Ha habido una mejora, pero aún queda mucho camino. Selim, ¿cómo ha respondido el gobierno? Este caso inquieta a este gobierno, como lo han hecho los anteriores. Lo cierto es que ahora se cuentan más casos. Imagino que es por eso que la gente piensa que hay más violencia. El hecho de que se hable más nos ayuda. Cuanto más lo veamos, más podemos responder. Sé que hay muchas cuestiones que tratar. La división de Chipre, por ejemplo, sigue siendo un tema espinoso. ¿Quién tiene la culpa? Embajador, usted dice que la Unión Europea no tiene visión para arreglar el asunto. Katie, ¿qué responde usted? Creo que los turcochipriotas han votado a un líder con una agenda conciliadora. Podríamos decir lo mismo por el lado griego. Tienen a un presidente que está a favor del plan de Annan desde 2004. Estamos ante una oportunidad histórica para hallar una solución a Chipre y, por supuesto, dar un impulso a las conversaciones de adhesión de Turquía. Amanda, ¿de cuánto se puede culpar a Turquía en este proceso? Claramente, en 2004, Turquía votó a favor del plan de Annan, lo que significa un cambio radical, así que no creo que sea justo decir que no se resuelve por culpa de Turquía. Creo que todo el mundo tiene un papel, no debemos repartir culpas. Selim, ¿qué opina de esto? Sí, va a cambiar el panorama si se resuelve este tema de una vez, porque no solo cambiarán las relaciones entre turcos y grecochipriotas, sino entre Grecia y Turquía, con toda Europa y nuestro proceso de adhesión. Abrirá el camino, pero no significa que todo esté resuelto. Hablemos de energía. La Unión Europea y Turquía han cooperado en este tema, pero ahora Turquía ha firmado con Rusia el contrato del gasoducto Turkish Stream. ¿Está Turquía desmarcándose y tomando represalias por el bloqueo del capítulo de energía? Amanda. Sí, Turquía no oculta que quiere convertirse en un polo energético y quiere negociar con el gas. Y por supuesto que el tema de la energía esté bloqueado no ayuda a que Turquía se sume a su proyecto al 100%. Pero creo que últimamente está dedicada al gasoducto TANAP como proyecto principal. Selim, ¿qué opina? Discrepo con que el capítulo de energía tenga algo que ver porque estamos... ¿No hay relación? Para nada, porque tenemos buenas conversaciones sobre economía y sobre energía con el señor Šefčovič y con el comisario Cañete. Creo que la energía nos va a ayudar mucho. No obstante, no creo que el hecho de que el capítulo de energía esté abierto o cerrado cambie algo. Solo una corrección. Ese acuerdo no ha sido firmado. Seguimos negociando con los rusos. Katie, brevemente, ¿cuánto se necesitan mutuamente la Unión Europea y Turquía? Creo que mucho, y eso lo sabemos en el Parlamento Europeo. Cuando hablamos de Siria solo mencionamos a Rusia, pero en este tema en cooperación antiterrorista en energía, la Unión Europea necesita a Turquía. Pero Turquía también a la Unión Europea, en cuestiones de libre comercio o de libertad de visados. Al final, debemos admitir que tenemos que buscar una cooperación y depende de nosotros si será buena o mala. Gracias, Katie. Se acabó el tiempo. Agradezco a nuestros invitados su presencia en esta edición. Soy Chris Burns. Gracias por conectar con The Network.